Son las 10:10 de la mañana. A esta hora, la misión de observación electoral de la Unión Europea entrega su balance en rueda de prensa. Escuchemos lo que pasa a esta hora. La electoral de la Unión Europea está presente en Colombia desde enero y seguirá presente hasta el mes de julio por invitación del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hemos desplegado unos 150 observadores de 24 Estados miembros de la Unión Europea, además de Noruega, Suiza y Canadá. Cubrimos todos los departamentos y en esta convocatoria hemos observado 591 mesas para evaluar el proceso electoral de acuerdo con las normas y principios internacionales sobre elecciones democráticas y con las leyes de Colombia. Debo decirles que el equipo con el que estamos trabajando, tanto Leire como yo, es el mejor que he conocido en los años que llevo practicando observación electoral. Podría leerles sus nombres, pero con eso ustedes no se harían una verdadera idea de hasta qué punto la gente que me acompaña y que acompaña a Leire en esta misión de observación ha hecho un trabajo sensato, profesional y cuidadoso. No hay, siendo ustedes colombianas y colombianos, les costaría mostrar el mismo nivel de entusiasmo que alguno de los miembros, de alguno del personal que trabaja con nosotros está mostrando en esta misión que llevamos a cabo. Y quiero agradecerles públicamente, junto con Leire Pajín, el trabajo que han hecho. Además, nos acompaña una delegación de 12 miembros del Parlamento Europeo, encabezada por la eurodiputada y exministra de España, Leire Pajín, que respalda plenamente esta declaración que les voy a trasladar. La misión es independiente en sus hallazgos y conclusiones y sigue una metodología aprobada en más de 200 países durante más de 30 años. Nuestra observación se adhiere a la Declaración de Principios para la Observación Electoral Internacional. Tras nuestro trabajo en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales, quiero presentarles nuestras conclusiones preliminares. En primer lugar, las elecciones del 31 de mayo se celebraron en un contexto de polarización política y violencia en determinadas zonas del país, pero ofrecieron una contienda pluralista y competitiva entre 11 candidaturas que representaban todas las sensibilidades políticas. Segundo, la jornada electoral fue pacífica, ordenada y transparente, sin incidentes relevantes y con presencia efectiva de testigos de las candidaturas. Los observadores calificaron todas las fases como, utilizo los adjetivos que más comúnmente fueron puestos en los cuestionarios, ordenadas, transparentes y fluidas. Los representantes de los partidos ejercieron su función sin restricciones. Tercero, la participación alcanzó un nivel histórico. La participación alcanzó un nivel histórico del 58%. Lo que es verdad que generó largas colas en algunos centros, sobre todo en puestos de votación en el exterior, pero fueron gestionadas de forma adecuada. Cuarto, la Registraduría organizó el proceso de manera eficaz y transparente. Pese a los desafíos logísticos y de seguridad que persisten en determinadas zonas del país, garantizó la distribución de material y el despliegue de personal. El sistema de resultados, basado en actas procesadas manualmente, ofreció trazabilidad, salvaguardias y rápida publicación digital. Quinto, el preconteo anuncia una segunda vuelta el 21 de junio entre Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, de Alianza por la Vida. Y el escrutinio, realizado por 9.000 jueces, notarios y registradores, y que ya va avanzadísimo, está confirmando el preconteo. Sexto,
La violencia estuvo presente en la campaña por el aumento de amenazas y ataques, secuestros y asesinatos vinculados al entorno electoral. El Plan Democracia desplegó 228.000 efectivos militares y policiales para proteger la elección con un alto coste humano para las fuerzas de seguridad. 9 soldados fallecieron y 8 resultaron heridos en acto de servicio durante el despliegue. Asimismo, 3 miembros de distintos equipos de campaña fueron asesinados. La financiación de campaña, en octavo lugar, cuenta con un marco formalmente sólido, pero la supervisión es insuficiente y hubo indicios de infradeclaración de gasto y aportaciones en especie. Noveno, la desinformación, el discurso de odio y el uso creciente de inteligencia artificial marcaron el entorno digital, especialmente contra las principales candidaturas. Décimo, la cobertura mediática reflejó una fuerte polarización. Los medios estatales favorecieron al gobierno, mientras que los privados dieron más espacio a las principales candidaturas, generalmente en tono neutral. Undécimo, este ha sido un proceso netamente colombiano, organizado por el pueblo de Colombia y decidido por el pueblo de Colombia. El pueblo colombiano elige su futuro de forma democrática y esta misión no puede más que mostrar su respeto y admiración por eso. Duodécimo, una vez más, y a pesar de todos los problemas y dificultades, a pesar de todos los desafíos, las elecciones se han abierto paso en Colombia, a través de las calles, las avenidas, las plazas, las veredas, las trochas, las playas, la selva y los valles, la democracia discurre. Como muestra su historia, a Colombia la democracia nunca le falla. Gracias. Ahora Leire Pajín, jefa de la delegación del Parlamento Europeo, que forma parte de la misión, tomará la palabra. Muy buenos días, señoras y señores. Permítanme, en primer lugar, presentarme. Mi nombre es Leire Pajín Iraola y tengo el honor de ser la jefa de la Delegación de Observación Electoral del Parlamento Europeo, que representan mis compañeros acá también. Como se ha dicho ya, estamos en Colombia como parte integrante de la misión de observación electoral de la Unión Europea que dirige nuestro colega y amigo, el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons. Y debo decirles que ha sido un gran privilegio para esta delegación presenciar la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en Colombia el pasado domingo 31 de mayo. Lo hicimos también en las legislativas y lo haremos de nuevo en la segunda vuelta. El Parlamento Europeo ha procurado siempre acompañar al pueblo colombiano en los momentos decisivos de su historia y reafirma hoy, una vez más, su compromiso con Colombia mediante la observación de las elecciones presidenciales y, como digo, también tras haber observado las legislativas. La presencia de una amplia delegación del Parlamento Europeo, una de las más numerosas en la historia de las misiones de observación electoral, que abarca todo el espectro político europeo y está compuesta por 12 diputados procedentes de 5 países de la Unión Europea, es una muestra de ese compromiso. Colombia siempre ha sido y será un socio clave para la Unión Europea y para su Parlamento, que ha seguido de cerca y ha acompañado su evolución democrática y también el proceso de paz. Antes de analizar la observación que hemos realizado estos días, quisiera aprovechar para manifestar mi agradecimiento a mis colegas por su trabajo y por su imparcialidad. Por supuesto, al observador jefe de la misión, a Esteban González Pons, a su gran equipo, por su labor y por la excelente cooperación con nosotros. Déjenme que les diga que ha sido absolutamente ejemplar. La primera reflexión que queremos trasladarles es que, a pesar de la polarización
y de las tensiones que marcaron la campaña electoral, la jornada electoral del domingo, en base a lo que hemos observado en el territorio, transcurrió de manera pacífica, ordenada y con una amplia participación ciudadana y respeto por las instituciones democráticas. Queremos destacar la implicación de la ciudadanía, muchos de ellos mujeres y jóvenes, involucrados directamente en el proceso, ya sea como jurados, como testigos u observadores locales. Según los datos de la registraduría, el conteo se llevó a cabo de manera ágil y garantista. En conclusión, ha sido una ejemplar expresión de la voluntad ciudadana al servicio de la democracia. El jefe de la Observación Europea, Esteban González Pons, ha expuesto las principales conclusiones de la misión de observación que suscribimos plenamente. Por nuestra parte, nos gustaría subrayar algunos aspectos que nos resultan especialmente relevantes. Primero, Colombia ha demostrado ser una democracia consolidada, con gobiernos de diversas tendencias políticas, con instituciones sólidas, capaces de desenvolverse en un contexto difícil, marcado por la violencia, tanto política como de otro tipo, que llegó incluso a causar el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay y que tuvo también agresiones que han afectado a diferentes candidaturas. Este tipo de actuaciones no debería tener lugar en una democracia y merece nuestra más firme condena. En segundo lugar, la campaña electoral estuvo también condicionada por la desinformación, especialmente a través de las redes sociales, que se intensificó durante los últimos días y que permitió ataques de extrema crueldad contra los candidatos y candidatas, y especialmente con expresiones sexistas, racistas y homófobas. Tal y como nos trasladaron las diversas candidaturas, la campaña se ha vivido en un clima de fuerte polarización, con cruces de graves acusaciones entre las candidaturas, con la participación indebida en la campaña del presidente de la República y también de otros cargos públicos, así como la injerencia externa del presidente de Ecuador. Muchos de los interlocutores con los que nos hemos reunido han expresado sus principales preocupaciones referentes a la campaña electoral. Entre ellas, se nos ha trasladado la inquietud por la financiación desigual de las campañas, el clientelismo y la falta de controles sólidos sobre el origen de los fondos y mecanismos robustos de fiscalización. Pese a todo ello, el proceso electoral ha sido democrático, transparente y ha demostrado una vez más su trazabilidad y su gran fortaleza. A este respecto, en nombre de la delegación del Parlamento Europeo, quisiera felicitar a las instituciones electorales, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por haber estado a la altura. Esto demuestra la importancia en un país de contar con la existencia de instituciones electorales fuertes e independientes, capaces de garantizar la transparencia, la integridad y el funcionamiento correcto del proceso democrático. Ello ha sido especialmente meritorio a pesar de las dificultades logísticas, objetivas, que presenta el territorio colombiano, en particular la complicada geografía en algunas regiones y la limitada accesibilidad a determinadas zonas, debida, como ustedes saben bien, tanto a factores naturales como a problemas de seguridad vinculados a la presencia del narcotráfico y otras actividades ilícitas y de grupos armados. En este mismo sentido, queremos reconocer el despliegue de las fuerzas del orden y los esfuerzos para garantizar una votación segura. Por eso no podemos dejar de señalar algo que ha sido de dominio público: las amenazas, los enfrentamientos y los ataques de grupos armados que han obstaculizado la campaña electoral en algunas zonas del país y que se han incrementado desde las elecciones legislativas, limitando las libertades de circulación y de reunión de algunos candidatos y candidatas y de la ciudadanía, en particular en las zonas más afectadas por el narcotráfico. Por último, me gustaría referirme a nuestra labor como observadores internacionales. Como Unión Europea, nos sentimos muy orgullosos de aplicar una metodología clara y rigurosa basada en los principios fundamentales: la total independencia, el principio irrenunciable de no injerencia en la política interna del Estado observado, porque los observadores internacionales no estamos aquí para evaluar o emitir opiniones o juicios. Nuestra misión de observación electoral de la Unión Europea elaborará un informe en el que haremos una serie de recomendaciones para tratar de contribuir
a mejorar el proceso electoral de Colombia en base de su propia legislación y de los estándares internacionales en materia electoral. Sin duda, la observación electoral más valiosa es la de largo plazo. Por ello, la misión de la Unión Europea garantiza una presencia prolongada en el país, analizando el marco legal, el desarrollo de las campañas electorales, la jornada de votación y también los procedimientos posteriores, incluidos los recursos y las reclamaciones que puedan presentarse. Nos complace contar, en particular en América Latina, con una sólida reputación de independencia, de imparcialidad y de profesionalidad. Consideramos que esta credibilidad constituye uno de los principales activos de las misiones de observación electoral de la Unión Europea. Una vez más, quiero felicitar al pueblo colombiano por su voluntad democrática. Podrán contar con nosotros para observar la segunda vuelta de estas elecciones presidenciales el 21 de junio. Deseamos que la segunda vuelta se caracterice por el mismo espíritu democrático que ha caracterizado la jornada del domingo. Confiamos en que los candidatos tengan de cara a la segunda vuelta electoral el mismo civismo demostrado por su pueblo, también el mismo respeto institucional y respeto a la voluntad de su ciudadanía. Asimismo, confiamos en que el debate político se desarrolle dentro de los cauces democráticos, sin interferencias de ningún tipo y con pleno respeto a la voluntad de la ciudadanía. Al mismo tiempo, consideramos fundamental que el futuro de Colombia sea decidido exclusivamente por el pueblo colombiano, garantizando su soberanía. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Ahora el Esteban. Perdón. Gracias, Leire. Quería añadir, porque antes no tenía el dato, que nos acompañan la embajadora de Irlanda, señor Brennan, la embajadora de Portugal, señora Ruda, la embajadora de Hungría, señora Villegas Vitesi, no lo he dicho bien, Vitesi. Repito, para esto, la embajadora de Hungría, señora Villegas Vitesi, y la representación de Suecia y de Polonia. En la mesa conmigo está el jefe adjunto de la misión de observación electoral, el señor José Antonio de Gabriel, a quien, con el permiso de todos ustedes, desviaré las preguntas más difíciles. Y también está presente Cristina Castagnoli, que es la jefa adjunta de la misión del Parlamento Europeo. Gracias. Ahora vamos a recoger las preguntas de la prensa. Entonces, por favor, se presenten diciendo el nombre del medio que representan y vamos a traerles un micrófono. Buenos días, muchísimas gracias por el informe. Nicolás Méndez, de la revista Semana. Quisiera preguntarles, ustedes mencionaban ahorita la posible incidencia del presidente Gustavo Petro en el panorama electoral a favor de determinado candidato. Quisiera que ampliaran un poco qué encontraron sobre este punto y si tienen otras referencias en otros países de este suceso en el que un presidente se haya inmiscuido de esta manera en las elecciones. Gracias, gracias Nicolás. Entre nuestras misiones no está comparar unos países con otros. Nosotros simplemente hacemos una observación de lo que sucede en Colombia. Nuestro informe reconoce que en un clima de gran polarización las distintas candidaturas se han acusado de injerencia tanto interior como exterior. Pero me parece que lo más relevante en este momento es resaltar que quienes han elegido, quienes han votado, quienes han decidido han sido las ciudadanas y los ciudadanos de Colombia en plena soberanía. Buenos días, mucho gusto. Juan Camilo Blanco, de Noticias RCN. El presidente de la República hoy saca unos informes que dice que hay más censo electoral que el que supuestamente tenía la registraduría, que hay problemas con el software, que él no va a acatar eso. ¿Ustedes encontraron en algún momento algún indicio de que el software fue manipulado, de que hubo alguna injerencia por parte de las empresas que tienen
estos diferentes aplicativos y demás, y que hubo algún fallo en la registraduría. ¿Hay algún indicio de eso, como lo dice el mandatario? Muchas gracias, Juan. Con todo respeto para el presidente, que se ha reunido hasta 2 ocasiones con la misión y ha facilitado para la misión todos los encuentros necesarios con los miembros de su gobierno. Por lo tanto, con todo respeto para el presidente, que lo es, ningún candidato de ninguna candidatura nos ha indicado que exista ningún tipo de irregularidad. El presidente, que tiene todo nuestro respeto, hace una denuncia, pero a nosotros él no es parte en el proceso. A nosotros quienes nos implican son los candidatos. Y hasta esta hora ningún candidato ha denunciado ninguna irregularidad en el proceso. Nosotros hemos realizado una proyección estadística, como solemos hacer en todos los procesos electorales, sobre actas publicadas y resultados del preconteo y del escrutinio. Y el resultado que nos da es que podemos descartar cualquier manipulación de los datos del preconteo y del escrutinio. Así que lo puedo repetir. La misión descarta cualquier manipulación de los datos del preconteo y del escrutinio. Respecto al software, somos conscientes, porque así nos lo han trasladado los candidatos, de que se les mostró el código fuente a todos los partidos que lo solicitaron. Asimismo, se encargó una auditoría de software a una organización internacional y nos consta que los partidos que lo solicitaron recibieron esa auditoría 2 días antes de las elecciones. Y de los partidos que lo solicitaron y lo recibieron, ninguno nos ha trasladado ningún tipo de irregularidad. Por lo tanto, hasta este momento, y estas conclusiones, que por ahora son provisionales, lo que le puedo decir es que la misión de la Unión Europea descarta cualquier tipo de fraude en el preconteo y en el escrutinio de las elecciones en Colombia. La misión de observación electoral de la Unión Europea descarta cualquier manipulación en el preconteo y en el escrutinio. Es lo que está diciendo a esta hora en la rueda de prensa el jefe de la misión de observación electoral de esta importante organización internacional. También le dice al presidente de la República, con todo el respeto para el presidente que se ha reunido hasta en 2 ocasiones con la misión, con todo el respeto, ningún candidato de ninguna candidatura nos ha indicado que exista algún tipo de irregularidad. Es el doctor González Pons lo que está diciendo entonces el jefe de la misión a esta hora en rueda de prensa sobre el balance, este primer balance que hacen de las elecciones de la primera vuelta presidencial. 10:34 minutos de la mañana.